Señoras y señores consejeras y consejeros electorales, México vive un momento clave en su historia democrática. Lo que están por decidir determinará el presente y futuro de nuestro país, así como el de nuestro sistema político y electoral. El día de hoy tienen una enorme responsabilidad porque van a definir la conformación de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados y al mismo tiempo estarán definiendo la forma en que pasarán a la historia. Lo que decidan hoy será algo que el país no olvidará. Pueden ser recordados como quienes defendieron el Estado de Derecho y obedecieron la Constitución o como quienes avalaron una ingeniería electoral diseñada desde el poder para que una fuerza política ostente una mayoría legislativa artificial e ilegal. Pueden pasar a la historia como árbitros activos para que el fortalecimiento de la vida democrática, del régimen de partidos y de la autenticidad y efectividad del voto de millones de mexicanos, o como quienes le abrieron la puerta a la conformación de un régimen de partido hegemónico como el que vivió nuestro país durante más de 70 años con el PRI. Nuestra posición respecto a la conformación de la Cámara de Senadores y de la de Diputados la hemos expresado públicamente en dos comunicados los días 29 de julio y 6 de agosto del presente año, así como en la reunión que compañeras y compañeros de Movimiento Ciudadano tuvimos con la mayoría de ustedes el día 6 de agosto. Señalamos que el Gobierno federal, fuera de todas sus atribuciones, a través de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaria de Gobernación, realizó de manera indebida e ilegal manifestaciones de presión acerca de la composición de la Cámara de Diputados y del Senado de la República. Demostramos que se han malinterpretado normas electorales para beneficiar a quienes están en el poder y quitarles el legítimo valor que tienen los millones de votos de los ciudadanos. Denunciamos que a través del siglado y de los acuerdos establecidos en los convenios de las coaliciones existe una verdadera transferencia de votos, curules y escaños. Se están dando triunfos, entre comillas, triunfos electorales a partidos que no han obtenido los votos, lo que es un fraude a la Constitución y burla el marco legal electoral. Advertimos que con la distribución de curules y escaños que defiende el gobierno se está invisibilizando a los más de 6,5 millones de mexicanos que votaron por nuestra fuerza política. Están castigando única y exclusivamente a Movimiento Ciudadano. Siendo honesto, parece que esto se trata de una venganza contra nuestro movimiento por hacer lo correcto y no habernos entregado a ninguna de las dos alianzas para nosotros de la vieja política. El INE tiene la responsabilidad de advertir distorsiones en la aplicación de las normas electorales, las atribuciones para garantizar que el sufragio en México sea libre, auténtico, igual e intransferible, pero hoy está siendo ausente, indiferente o cómplice del poder. Están ignorando que el artículo 56 de la Constitución establece que el escaño de primera minoría es para el partido que por sí mismo obtenga el segundo lugar de votación en una entidad federativa y con esto le están restando 4 escaños a Movimiento Ciudadano en el Senado de la República. Están ignorando que el artículo 21 de la LEGIPE hace referencia a que en el Senado se debe respetar y procurar la representación proporcional pura para garantizar la correspondencia más cercana posible entre votos obtenidos por cada partido y los escaños que debe tenerse en el Senado. Con esto, contrarrestar los efectos externos de distorsión, de profunda distorsión de la voluntad popular que existe en cualquier sistema de mayoría. De esta manera,
se está permitiendo que el 11% que alcanzó Movimiento Ciudadano en la votación nacional al Senado se convierta, escúchenlo bien, en una representación del menos del 4% en el recinto. Por cierto, en el Senado ambas coaliciones no hablan del tema porque ambas son ampliamente beneficiadas. Están permitiendo que un partido con 8% de la votación se convierta en la segunda fuerza en San Lázaro con 75 curules y avalando que un partido que obtuvo, escúchenlo bien, obtuvo el último lugar de la votación en un distrito, sea al que se le otorguen triunfos de mayoría. Sus cálculos matemáticos aturdirían al mismo Pitágoras. Que el INE sea omiso o permite estas distorsiones bajo el argumento de que así se venía haciendo antes, no es justificante para que se trasladen curules o escaños a fuerzas electorales que no obtuvieron los triunfos. Lo que está prohibido por la ley no es suficiente para dejar sin representación a más de 6,5 millones de mexicanos que votaron por Movimiento Ciudadano. Si el INE avala esta mayoría legislativa artificial, injusta y antidemocrática, estará transformando el sistema político mexicano en uno de coaliciones que solo obedecen a acuerdos entre partidos en lugar de un sistema de partidos que representan y dependan del voto de los ciudadanos como se expresa ahí sí categóricamente en la Constitución. Consejeras y consejeros, es mi obligación decirles que es falso que la Constitución ordene se viole la Constitución, como se han hecho mal las cosas, pretendan que se sigan haciendo cuando es evidente que hay mucho por corregir. El 11% de la votación alcanzado por Movimiento Ciudadano el 2 de junio nos hace la tercera fuerza a nivel nacional en votos, en prerrogativas y en acceso a tiempo en radio y televisión. Pero es un absurdo tener acceso a esas prerrogativas mientras el voto de más de 6,5 millones de mexicanos no se traduzca en una representación política fiel en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados. No hay una sola actitud tomada por el Instituto Nacional Electoral para salvaguardar los derechos de los millones de mexicanos que votaron por nosotros y que decidieron participar frente a dos coaliciones para garantizar mayor peso a la voluntad popular que a los acuerdos cupulares entre partidos políticos. Movimiento Ciudadano lo único que solicita es la atención debida a esos millones de votos para estar representados en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. A ustedes corresponde advertir en la aplicación de las normas electorales que han llegado al extremo de prefigurar fraude a la Constitución. Está en sus manos poner fin a años de abusos y manipulaciones legales que tanto daño le han hecho a México. Cumplir con el Estado de Derecho o dejar de hacerlo tiene consecuencias oportunas o tendrá consecuencias terribles para la sociedad nacional. Muchas gracias.